Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. De la sociedad civil en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Tengo el gusto de que el día de hoy esté con nosotros René Martínez. Él es del partido Morena y desde luego secretario general del partido en la Magdalena Contreras. Ha sido candidato suplente para la constituyente y representante del Instituto Nacional Electoral en la Junta 26. Bienvenido. Muchas gracias, René. Está con nosotros nuestro compañero Raúl Paz, a quien también le doy una cordial bienvenida. Y desde luego, quiero hacer notar que le damos nuestro saludo, nuestro afecto a Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina, y desde luego a usted por sintonizarnos, y recuerde que este programa va a ser subido a YouTube. Desde luego, para mí es un gusto, René, que tú estés. Seguramente tú has tenido el pulso directo de el partido Morena en la Junta, en el Distrito 26. Así es. Esta es un asunto que me parece muy importante porque nos da una visión auténtica, una visión directa de todo lo que ha pasado. ¿Cómo la viste, René? Pues muy bien para Morena, ¿no? Muy bien en el sentido de que nos estamos consolidando como primera fuerza, no solamente en el Distrito 26, sino a nivel Distrito Federal. Y bueno, pues algunas situaciones que siguen presentes en la vida política del país, ¿no? Como es la compra y la coacción del voto, ¿no? Digo que nos fue bien en Magdalena Contreras porque quedamos como primer fuerza. Nuestro más cercano rival quedó 7,000 votos abajo, que es el PRD. Nosotros tuvimos en números redondos 21,500, ellos 14,500, el PAN 12,000 y el PRI, que es gobierno, tiene la delegación, la diputación local y la diputación federal, quedó con 11,000 votos. Entonces ahí está hablando de que hay un voto de castigo hacia el revolucionario institucional, sea por las políticas a nivel nacional o sea por el trabajo gris de Fernando Mercado, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, tengo el gusto de conocer a Fernando, que desde aquí lo saludo, que me parece un excelente político, pero pues nos ha resultado un mal gobernante, ¿no? La gente ya empieza a reclamar mucho. La semana pasada le cerraron ahí en el Parque de la Estación por un problema de agua y digo, hay muchas cuestiones. Entonces, pues bueno, Morena tiene dos cosas, la crítica, pero también la propuesta. No nada más se trata de estar pegando y decir, esto lo hacen mal. ¿Qué proponemos nosotros? Entonces, pues electoralmente vamos bien. Ahora, Morena se está desdoblando también como movimiento, ¿no? Nosotros estamos en defensa de la educación pública, gratuita y laica, ¿no? Es un principio juarista, ¿no? Que yo creo en él. Y pues bueno, nuestros antecedentes hablan también, algunos anduvimos en la movilización, aunque todavía no éramos partido como tal, pero de los compañeros electricistas y luchas similares apoyamos, ¿no? Puede haber vicios, sí, pero se deben de respetar las fuentes de trabajo y que en el caso de la reforma educativa, que realmente sea una reforma educativa y no una reforma laboral como eso. Allá todo el mundo sabe que es una reforma laboral, ¿no? ¿Cuál es la intención? Restarle fuerza a los profesores, ¿no? Poder de organización. Esa es la intención. Coincidimos porque hemos observado desde luego el panorama político, económico y social de nuestro país, la influencia internacional, los resultados del pasado proceso electoral que nos indica un rechazo ciudadano hacia los partidos y los políticos. Si bien es cierto que Morena se consolida en el DF, me preocupa que haya sido con una baja votación. Es decir, todos los partidos recibieron una baja votación por la poca difusión que hubo
perdón, de que teníamos un evento donde se iba a votar por diputados constituyentes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que se va a decidir se va a legislar la primera constitución de la Ciudad de México, porque lo anterior que tenemos es el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y donde Mancera designó un grupo de 29 notables, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, que quienes son los que tienen a su cargo la elaboración de este documento. Y es cuestionable el número de quién integra ese grupo de 29, porque yo no veo constitucionalistas, salvo honrosas excepciones, en ese núcleo. Y ellos van a proponer un documento que se entregue el próximo 15 de septiembre, cuando se instale la Asamblea Constituyente, una asamblea en la que participan 60 diputados de elección, elegidos proporcionalmente, 40 designados, donde el PRI gobierno y el PRD gobierno, PRI gobierno federal y PRD gobierno local, se atribuyen un gran número de legisladores impuestos desde la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y 6 el jefe de gobierno, más 6 el inquilino de Los Pinos. Con lo cual, automáticamente ya tienen mayoría. Y como están trabajando de manera conjunta en determinados temas, desde que se crea el Pacto por México, entonces México. Sí, así es. A Morena ya tiene un hándicap ahí en contra. Y sin embargo, Morena obtiene 22 posiciones, como lo dice bien René. Y dejando al PRD, a pesar del gasto, porque lo vimos, enorme gasto, el despilfarro, que también por ahí hubo algún otro despilfarrito de otros partidos, ¿sí? Lo observamos el proceso, de todos. Pero Morena se consolida, independientemente de todo, con 700,000 votos aproximadamente, dejando al PRD con 600 y fracción mil en segundo lugar, el PAN en tercero y el PRI en cuarto lugar, alcanzando solo 5 diputados, el PAN creo que 7. Y se va a conformar esta asamblea, aunque todavía no está dicha la última palabra. Falta que el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califiquen el resultado y validen los mismos. Porque esto todavía se puede mover, hay impugnaciones de todos lados. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí hay un elemento sumamente importante. Por otro lado, Morena crece, sí. Crece, vamos a verlo el año próximo en el Estado de México, que es otra de sus bases, es otra de las bases de Morena, pero crece a pesar de todo y con 2 mensajes, no por un trabajo excepcional que hayan hecho. El frijol con gorgojo y ese avión no lo tiene ni Obama. Son 2 mensajes que pegaron en la idea de quienes decidieron participar en las elecciones en los estados y aquí en la capital del país, un aspecto fundamental, el manejo de la idea. Porque propuestas en realidad, en el caso de Ciudad de México, de los partidos para que supiéramos qué es un constituyente, qué es una constitución, por qué, para qué, honestamente no las hubo. Salvo que por ahí nos dicen que internet gratuito para todos, una nueva constitución, pero digo, caray, ¿qué mensajes efectivamente constructivos de una constitución hubo? Seguramente los candidatos en su periplo por la ciudad lo explicaron, seguramente. Me tocó leer algunos escritos de Ricardo Monreal, explica más o menos qué es esto. Martí Batres también más o menos explica, y algunos que otros de los candidatos que tuvo Morena, más bien algunos de los candidatos que tuvo Morena a constituyentes más o menos lo explican también. No así el resto, alguien del PRD, nadie del PRI, el PAN con una publicidad... ¿Estás hablando de la altura de los participantes? Sí, desde luego. Y si ves en las listas de los partidos, volvemos a lo que señalaba hace un rato. ¿Quiénes de los candidatos son constituyentes? Me refiero, ¿quiénes de ellos son constitucionalistas? Bueno, así es. Y seguramente vamos a encontrar destacadas excepciones entre los que llegan. A mí, por ejemplo, en el caso de Morena, me encanta que vaya Bruno Bichir, me encanta que vaya Damián Alcázar, me encanta que vaya el maestro Batis, entre otros. Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas, el comunicador. Pero es el único abogado. Sí,
Y Batis. el maestro Bernardo Batis, pero insisto, seguramente se van a dotar de asesores, pero veo las listas de todos, digo, ah, caray, veo las designaciones, digo, ah, caray. Entonces, como que deja mucho que desear, y lo comentábamos Beatriz y yo, ahorita te cedo la palabra, lo comentábamos hace semanas respecto a que, fuera de cámara lo comentamos, comparar lo que viene, los constituyentes de la Ciudad de México, con el constituyente del 17, donde los Nada que ver. compañeros sí no tenían esa preparación, excepto haber militado en el Partido Liberal Mexicano o haber abrevado de las ideas del Partido Liberal de Ricardo Flores Magón, como Manuel M. Díez, como Heriberto Jara, como Mújica, entre otros. Digo, ah, caray, como que hay una enorme distancia. Ahora sí, René. Cierto, no comparto muchas muchas de estas ideas que estás planteando. En primera lo de la baja votación, ¿no? Si bien Morena el año pasado obtuvo 23.500 votos en términos redondos y ahora 21.500, pero fue el partido que se mantuvo, ¿no? Ahora, siempre está, digamos, el agravante de que es una elección intermedia, ¿no? Y siempre es menor. Y ahora viene una elección especial, extemporánea, que no estaba prevista. Entonces la baja participación, y yo también ahí le achaco el problema al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Instituto Nacional Electoral, porque no hubo una plena difusión de qué es lo que se iba a votar, ¿no? O si se iba a votar o no, ¿no? Los primeros responsables, pero también los partidos políticos, Claro. ¿no? Es fundamental, ¿no? La tarea fundamental de los partidos políticos y de los órganos político-electorales es formar ciudadanos, es estar informando. Esa es la tarea fundamental. A ver, René, Sí. estás tocando un punto desde mi opinión muy interesante. Es decir, no podemos aducir que hubo baja participación en el caso de esta Ciudad de México, del Distrito Federal, porque es una elección intermedia no prevista. Yo creo que aquí, en primer lugar, los partidos políticos tienen algunos problemas. Esto nos evidenció algunos problemas estructurales por parte de los partidos. Número 1, ¿estamos en crisis de partidos? 2, hasta ahora, ¿Morena ha hecho una autocrítica? ¿Morena se ha ido hacia adentro de su partido a revisar este tipo de asuntos o adopta una mera actitud triunfalista? 3, nos merecemos los ciudadanos que vivimos en esta gran ciudad, que nos traten como niños, como adolescentes, ¿verdad? Y no podamos conocer exactamente cuáles son las propuestas, el programa de cada partido en torno a este particular y de la importancia tan enorme que tiene, porque aquí es a donde se refleja en una constituyente la soberanía, el poder popular. Es decir, ¿andamos bien o andamos mal, René? Con todo lo que ello implica. Pues sí. Sí. Claro, bueno, hay puntos ahí medulares, ¿no? Lo de la baja participación es multifactorial, o sea, yo mencioné, pero pues incluso en las elecciones presidenciales tenemos una muy baja votación. Se tiene que legislar, o sea, vuelvo a lo mismo, el papel de los partidos políticos y de los órganos político-electorales debe de ser la ciudadanización, y eso implica ejercer el derecho al voto, ¿no? Debe de haber, digamos, algo vinculante al hecho de que te tocó ser funcionario de casilla, ¿no? O sea, de verdad, o sea, yo como representante ante el Consejo me di cuenta el lío que es conseguir a los funcionarios de casilla.
Y lo vivimos los partidos políticos, porque también es un lío conseguir representantes de casilla, ¿no? Pero después la ciudadanía es la que no cree, no, es que se roban los votos. Bueno, se roban los votos porque la gente no participa, ¿no? Entonces yo digo, es un problema multifactorial, y el problema de la baja votación, pues es un problema crónico, ¿no? Yo siempre les digo a las personas, bueno, a esas personas que dicen es que el gobierno hace lo que quiere, bueno, porque no votan, ¿no? Porque si nosotros votáramos, tuviéramos una alta participación, el gobierno estaría más legitimado y estaría más obligado a hacer bien las cosas, porque sabe que detrás tiene gente que los apoyó y que los estaría auditando. O sea, el proceso de democratización, que si bien se inicia, yo ahí coincido con los historiadores mexicanos del tiempo presente, como Eugenia Liat, ¿no? Que dicen que la democratización de México tiene momentos fundamentales, el 68, el 71, pero el que viene a organizar a la sociedad civil y es un proceso democratizador y no es político, es el terremoto del 85, porque el Estado se ve rebasado y es cuando la sociedad civil se organiza. Y eso es lo que da pie a que haya una decisión en el PRI y que la gente siga a Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, ahí nace el proceso democratizador. Oye, ¿no se te olvidó el 88? Por eso el 88. Es que dijiste 68. No, 68, el 71... El terremoto del 85, que no es político, pero el Estado se ve rebasado, y después con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, esa organización que se trae del 85, esos vínculos que se crearon, es lo que permite, ¿no? Yo sigo diciendo, el triunfo de Cárdenas, ¿no? Le robaron la elección, ¿no? En fin. Bueno, todo ese proceso democrático no ha terminado, ¿no? Porque no solamente hay que democratizar las instituciones, hay que hacer una democracia más participativa, ¿no? Y eso es algo que propone Morena, ¿no? Cuando digo es que, bueno, ahorita que mencionaron, es que no había grandes propuestas, no, sí las hubo, ¿no? En Morena propusimos, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? O por ejemplo, bueno, ahorita se me viene ahorita a la cabeza eso, lo de la democracia participativa, ¿no? O sea, países que en los medios tradicionales de comunicación nos venden como dictaduras, es el caso de Ecuador, de Venezuela, bueno, ahí tienen una democracia más participativa con sus bemoles, ¿no? Digo, si yo fuera venezolano, yo sería chavista, pero de Chávez, ¿no? El postchavismo deja mucho que desear, sin embargo, me parece que hay un ataque profundo de la derecha latinoamericana, y lo estamos viendo en Brasil, lo vimos en Argentina, ¿no? Que viene a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, esos países tienen una democracia más participativa que nosotros aquí en México. Entonces, ¿qué ideología tienen ustedes? ¿O ya no existen las ideologías? Bueno, dirían los posmodernos que ya no tienen ideología. No, dirían los posmodernos, sin embargo, pues aquí tenemos un corte de izquierda, ¿no? Y lo que eso significa en estos tiempos, ¿no? ¿Y qué es ser de izquierda? Diría Andrés Manuel que tener buen corazón, ¿no? Preocuparse por el prójimo, ¿no? Yo voy más allá, ¿no? Ser de izquierda es una toma de conciencia profunda, ¿no? Que debe de partir hacia el oprimido, hacia el otro, diría Levinas, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Eso es ser de izquierda, ¿no? Preocuparse por el prójimo. No nada más veo mis intereses, ¿no? Los del otro, mi contraparte, el cara a cara con el otro, que el otro es como yo. Eso es ser de izquierda, ¿no? Ahora agarran la bandera de izquierda, pues cualquiera, ¿no? Pero lo utilizan de una manera meramente electoral, ¿no? Agarro esta bandera porque es la que vende. Pero en Morena me consta que sí hay mucha gente de izquierda que pues vive bien, ¿no? No voy a dar nombres, pero vive... De izquierda tienen que vivir mal. No, o sea, me refiero a que no tienen la necesidad de andar con el discurso de izquierda porque tienen otras actividades, pero que son congruentes con su vida, ¿no? Y que se preocupan por el prójimo, ¿no? Algo que es fundamental hoy en día en la izquierda, pues es el derecho a la ley, ¿no? Es combatir la corrupción, ¿no? Porque la corrupción tiene un costo muy grande, ¿no? Y todo eso puede ir a programas sociales. Ahora, yo siempre he dicho que los programas sociales deben de ser como las aspirinas nada más, porque se debe de arreglar el problema de fondo, se deben de crear empleos bien remunerados para que la gente no tenga necesidad de estar pendiente del programa social. En un primer momento sí hay que darle de comer a la gente, ¿no? Pero después hay que crear las condiciones. ¿Para qué? Para que tenga un
un empleo digno y pueda vivir bien. O sea, este mini salario mínimo es de risa. Yo les digo, a ver, coman con ese salario mínimo, ¿no? Yo creo que tú nos has ilustrado con respecto a algunos flachazos del programa. A mí me da la impresión, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que leo, de que no tienen una idea clara acerca de un programa, de un proyecto de nación de Morena, sino el objetivo es meramente de lograr avances en torno a un candidato. Es decir, estoy hablando de la figura de López Obrador, pero no de un programa, ¿verdad? Que sea un proyecto de nación y que pueda dar salida al caos en el que estamos. Porque para mí, tú hablas de democracia participativa. Esto yo te diría, ¿qué pasa con Morena? Con su estructura. Su estructura orgánica, ¿la tiene o no la tiene? Es decir, ¿cuáles son los instrumentos de que goza un partido político para llegar al poder, a la lucha política? ¿Verdad? Tú me mencionabas algo con respecto al derecho a la ley. Ah, caray, la ley existe. Y la ley existe a favor de los grandes intereses de los de arriba. Lo estamos comentando inclusive antes del programa, ¿verdad? La corrupción, etcétera, fenómenos. Pero como programa no lo veo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, respecto al programa, en Morena sí tenemos un programa, ¿no? Y de hecho nosotros lo que planteamos es la cuarta transformación de la vida pública del país, ¿no? En eso coincido con Andrés Manuel plenamente, de que la primera fue la independencia, la reforma del presidente Juárez, la revolución, y nosotros vamos por la cuarta transformación de la vida pública. Platicando hace tiempo con algún profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, que también coincido plenamente, discutíamos eso de que el proyecto de nación nace con Juárez y termina con pues a mediados del siglo XX, ¿no? Cuando entran los civiles. Con esto no quiero decir que los militares sean masones, no. Termina con el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Con él termina el proyecto de nación. Y después, la otra parte del siglo XX, ¿qué? Pues vivimos del pasado, ¿no? Institucionalizamos la revolución, pero se ha perdido un proyecto de nación. Y esto tiene que ver con factores externos, ¿no? Con los programas ideológicos, políticos y económicos del neoliberalismo, que es borrar la identidad nacional. Por eso ya es muy difícil construir un proyecto de nación, porque quieren borrar la nación, ¿no? Y no nada más aquí en México, en todos los países hay que quitarles la identidad. Y creo que parte del programa de Morena es un programa nacionalista, de identidad nacional, de tener una economía nacional, ¿no? Nunca se ha dicho que estamos en contra de los empresarios. De hecho, hay empresarios en Morena, ¿no? Que ¿Mande? Jacob Palensky, futura candidata a gobernadora. Pues eso todavía no lo sé, lo decidirán las bases. No, sí, segurito, segurito. Por ejemplo, como empresaria. Sí, a lo que voy es de que siempre dicen es que Andrés Manuel va a llevar a la quiebra al país porque no quiere a los empresarios. No, y eso es no. una mentira fundada, ¿no? Más bien, y Andrés Manuel lo ha dicho, que él no está en contra de los empresarios, ¿no? Está en contra de los empresarios que tienen dinero mal habido, ¿no? Y que andan metiendo las manos en políticas públicas, como es el caso de Televisa, ¿no? Que impuso un presidente que construyó la imagen de un muñequito, ¿no? Y lo vendió como un vil producto, ¿no? Tenemos el caso de Claudio X González, ¿no? Que es uno de los que está detrás de la reforma educativa, que no es educativa, insisto, es una reforma laboral, ¿no? Así es. Tú no has mencionado por ahí cuestiones tan fundamentales como la redistribución del ingreso. Bueno, históricamente somos uno de los países que tenemos un ingreso per cápita superior, pero en los hechos hay una redistribución de la riqueza muy mala, ¿no? Lo ha dicho Andrés Manuel y
digo, tal vez habría que pulir ahí la estadística, ¿no? De que el 1% de los mexicanos posee la gran fortuna y el 99% pues estamos empobrecidos, ¿no? Y hacia allá voy con lo de los programas sociales. O sea, los programas sociales no tienen que ser como redistribución de la riqueza, no, tendrían que ser el momento, el preludio para construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Dándoles educación, dándoles las posibilidades económicas, sea para ejercer un negocio, sea para trabajar en una empresa, pero con empleos remunerados económicamente dignos, ¿no? Eso es fundamental. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues que las grandes empresas paguen los impuestos, que paguen salarios justos. O sea, hay bancos que vienen, o sea, leí hace tiempo que el caso de Santander y de Bancomer, bueno, Bilbao Vizcaya, Bancomer, que son de matriz española, obtienen en México las mayores ganancias en América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros servicios financieros son caros, ¿no? Entonces tendrían que ir enfocado a que si, o sea, son caros, pero a sus empleados ¿cuánto les pagan? No tiene, la redistribución de la riqueza tiene que estar en función de salarios y del gravamen que tengan por operar en nuestra economía. No nada más la banca, ¿no? Las mineras. O sea, yo siempre he dicho, ¿no? Con el mineral que existe en nuestro país, con eso podemos crear reservas y crear bancos nacionales, ¿no? Bien, ¿no? Mira, yo tengo varios planteamientos. Primero, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional tiene que ser mucho más que Andrés Manuel. Claro. Es decir, Andrés Manuel es la figura principal, pero no puede girar todo un proyecto en torno a una persona. A lo que dice. Sí, sí, por muy capaz, por muy inteligente que sea, sino que un proyecto de nación, como lo señalas, tiene que ir mucho más allá. Es decir, tiene que trascender incluso a las figuras. Claro, tenemos personas que se han desarrollado políticamente con una capacidad enorme y que son quienes impulsan el proyecto, pero un proyecto de partido tiene que ir mucho más allá. En primer lugar. Segundo, y con el debido respeto que me merece Andrés Manuel y sus principales cuadros. En segundo lugar, ese proyecto alternativo de nación que nos menciona Andrés Manuel, que viene a ser en cierto modo el programa que tiene Morena, construido desde hace tiempo, incluso como base para la candidatura presidencial, tiene que profundizar, porque de momento lo tenemos como un proyecto nacionalista, ¿sí? Es decir, en la izquierda, pero ubicado como nacionalista. Y ahí va el otro planteamiento. ¿Qué es la izquierda? Y ya más o menos lo especificas sin definirlo teóricamente, que la definición teórica es otra cosa, ¿no? ¿Qué diríamos al respecto nosotros? ¿Qué es ser de izquierda? Trabajar incondicionalmente por la satisfacción plena de las necesidades económicas, políticas y sociales de toda la población. Eso nos ubica ahí. De toda la población, claro. Más allá de cualquier consideración. Ya tienes otro elemento. Trabajar incondicionalmente por ello. Contra todo. Ser hasta intransigentes en la defensa de un programa de esta naturaleza. Ese es otro elemento. Mencionas también lo de la democracia participativa, ¿sí? Y desde luego la democracia no se puede circunscribir exclusivamente a la democracia política. Tiene que haber democracia económica, democracia social, es decir, democracia en todas sus vertientes. Gobierno del pueblo, ¿no? Etimológicamente hablando. Otro elemento. Mencionas lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, la reforma educativa, que tienes razón, es una reforma administrativa en la educación, que tiene el objetivo de evaluar a los profesores cada 4 años, pero que en la realidad este proyecto neoliberal de educación importado del extranjero tiene el propósito de terminar con la seguridad en el empleo, evaluando a nuestros profesores cada año. Ese es el propósito. No se dice, pero ahí está. ¿Te refieres al embate que mantiene el neoliberalismo, el Departamento de Estado gringo y las fuerzas de la derecha contra los gobiernos latinoamericanos? Desde luego, así es. Venezuela está siendo estrangulado de esta manera y además lo que ocurre al interior está siendo magnificado por los medios de comunicación al servicio del imperio. Bueno, y
están comprometidos, ¿no? Son burguesía, en el caso nuestro, Televisa, TV Azteca, burguesía de este país, ¿no? ¿Cómo fue atacada Dilma Rousseff? Lo señalas atinadamente. Cristina Fernández, y sigue siendo atacada. ¿Sí? Ecuador con Rafael Correa, y así seguimos buscando en Nicaragua. Apenas empieza el embate contra ellos. Es decir, estás Pero de los Panama Papers, donde, sí, por ejemplo, están empresas de Macri, de Macri, de Argentina, sí. se ha minimizado, ¿no? Sí. Y recientemente se publicó que diarios argentinos de derecha ya sabían de esta situación y no lo sacaron para proteger la imagen de... Y acá mismo tenemos personajes que están en los Panama Papers y que más o menos se ha dicho algo, pero no ha trascendido. Pero este asunto no solamente es un asunto que hay que denunciar, que se describe, sino analizar desde el punto de vista teórico el significado, el rumbo, la estrategia, etcétera, de lo que está pasando en el país y en el mundo. Claro, y además es a lo que iba. Tenemos a Andrés Manuel en los mensajes televisivos, puntualizando sobre 2 o 3 aspectos. Pero yo siento que se desperdicia mucho tiempo del que tiene Morena para dar a conocer esta otra problemática que existe. Ahorita, por ejemplo, el embate contra la educación pública en el país, que ya dijo Andrés Manuel, nos solidarizamos con los maestros y el próximo 26 vamos a organizar una marcha, aunque no nos va a dejar Mancera entrar al Zócalo. Y por otro lado se deslinda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice, nosotros no queremos vínculos compartidos, nos mantenemos al margen. Pero bueno, ¿se puede dar una convergencia? Desde luego que sí, ¿sí? Una cosa es la convergencia y otra cosa es la unidad como tal. La alianza. Sí, yo creo que en esto pueden prosperar muy bien. Hay una problemática nacional. No solo es la violencia, no solo son los problemas económicos, no solo es el problema político, no solo es el problema de la educación, que es ahorita el capital, se discutía ayer en Los Pinos, se pasa para el próximo lunes, la cerrazón, la intransigencia de Nuño, un muñequito que de educación no sabe, no estudió en escuelas públicas. No. Mis respetos para él, tuvieron el dinero para prepararlo en escuelas privadas, bien, pero yo creo que para conocer la educación pública hay que involucrarse en ella. Ese es un tema tabú, ¿no? Yo la verdad, y les molesta a mucha gente que se dicen de izquierda, que digo, bonitos nos vemos, ¿no? Defendiendo la educación pública, pero haciéndole el juego a la educación privada, ¿no? En mi caso, orgullosamente, siempre en la educación pública, ¿no? En el caso de mis hijos, fui papá a los 18 años, pública, ¿no? Y pues ahora tienen el beneficio de estar en prepa 2 en iniciación universitaria, pero es público, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a defender la educación pública si no la hemos vivido, si no sabemos lo que son carencias, si no sabemos lo que es el tema de calidad de la educación realmente? O sea, aquí en el DF vemos las cosas de una manera muy distinta a como se vive en los estados. O sea, ¿cómo me hablas de calidad de la educación cuando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, hay niños que se van con el estómago vacío, que tienen un día sin comer? Así, perdón, pero ni Obama aprende, ¿no? Con el estómago vacío, ¿no? Entonces, antes de una reforma educativa, antes de hablar de calidad de la educación, hablemos en términos económicos, hablemos en términos de igualdad. Ahora decían, no, es que no va a ser estandarizada la prueba, va a ir por estados. Bueno, si lo que les interesa realmente es la calidad de la educación, empecemos por dotar de los medios a las escuelas. Y eso tiene que ver con darles recursos a los alumnos para que vayan plenos. Y cambiar los planes y programas de estudio, de acuerdo a las necesidades del país. En una verdadera reforma pedagógica. Claro. Eso es importante y lo anoté aquí antes de mencionarlo, porque la reforma a la educación viene desde antes. O sea, esto no es de hace 2 años, no, tenemos la reforma integral a la educación secundaria, donde se cambian los planes de estudio. La RIES, tenemos la RIEM, la reforma integral a la educación media superior, donde sacan materias como filosofía. Así es, ¿no? E historia. Sí, y yo digo, como buen egresado de esa H facultad, pues la filosofía es la madre de las ciencias, aquí y en China, nos guste o no, porque de ahí parte todo el conocimiento, ¿no? Platón, Aristóteles empiezan a definir ya la biología, la física como tal, y se separa la
la filosofía. Oye, René. Perdón, más grave en la educación, la reforma integral a la educación secundaria. ¿Cómo? Donde meten una materia llamada ciencias, enfocada a biología, a química, a física, pero la llevan un solo año. Entonces, si el chavito llevó biología en primero, cuando entre a prepa, cuando haga su examen de admisión, se va a acordar, ¿no? El conocimiento debe de estar presente. O sea, la reforma educativa vino desde antes. Ahora, con esto termino. Sí, la gente se ha querido deslindar de nosotros, pero nosotros no estamos apoyando, sí apoyamos a la gente, pero no solamente a la gente, estamos en contra de la reforma educativa y por eso lo estamos defendiendo. Quiera o no la gente, nosotros estamos ahí porque es un problema, y hacia allá la definición de izquierda que dabas, que a nosotros nos preocupa porque atenta contra toda la población. La educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos. No nada más atenta contra los profesores, no. Esa reforma atenta contra el pueblo mexicano. Perdón. No, cuidado. Lo que pasa es que ya estamos contra el tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Qué opinas de la renuncia del presidente del PRI? Del PRI y del PRD. Del PRI. Yo digo, en estas elecciones, los grandes perdedores es el PRI y el PRD. Y de ahí viene la renuncia. Se supone que Manlio venía a ser presidente para crear las condiciones para crear otro sexenio de gobierno priista. Y pues estamos viendo que la gente está reaccionando, ¿no? Mi opinión general es de que... Una parte, porque todavía tuvieron un gran número de votos. Y pues bueno, la mayoría de los votos. Y lo que pasa es de que se tendría que hacer un análisis amplio porque es diferente cómo se maneja la política en el sur del país y cómo se maneja en el norte. O sea, en el norte desafortunadamente no llega toda la información que tenemos aquí, en la capital y en los países principalmente el sureste, ¿no? En los estados del sureste. Sí, ¿no? Lo vemos en Veracruz, se han encontrado N cantidad de inconsistencias, ¿no? Pues era para que Cuitláhuac hubiese sido gobernador, pero hacia la pregunta. Yo siempre me he declarado obradorista, un obradorista crítico, y no quiero sonar repetitivo del discurso de Andrés Manuel. Sin embargo, considero que pues todo esto está pactado, ¿no? Ahora viene otra vez la época del PAN, ¿no? Le están abriendo la brecha al PAN para que se posicione. O sea, cuando Andrés Manuel habla de la mafia del poder, a ellos se refiere, al PRI y al PAN. Quieren entrar al bipartidismo norteamericano o a la española, que afortunadamente ahora con Podemos pues se ha dibujado otro escenario en España, ¿no? Yo lo que considero es de que la renuncia de Manlio tiene que ver más en términos de que tenemos que hacer ver que las cosas van a cambiar dentro del PRI, que sí hemos estado haciendo mal las cosas en el partido y en el gobierno. ¿Y cómo van a cambiar? Bueno, que la cabeza se vaya. Pero pues ahí va a seguir. Manlio es una de las figuras prominentes del priismo, es uno de los patrones del PRI, ¿no? Entonces, quien llegue pues tiene la responsabilidad de crear la credibilidad necesaria para que los electores vuelvan a confiar en el PRI, pero yo digo que así como van, no la van a recuperar, ¿no? Esperemos y en México se viva un proceso como el que se está viviendo ahora en España, ¿no? Donde el PPSOE, ¿no? Aquí decimos el PRIAN, ahí es el PPSOE, pues se vaya desdibujando, ¿no? Y nuevas fuerzas políticas empiecen a emerger, como es el caso de Podemos y de Ciudadanos, que Ciudadanos está más inclinado hacia la derecha, incluso a veces pareciera que está más allá de la derecha del propio Partido Popular. Oye, en Morena hacen alguna reunión específica de análisis con respecto a estas elecciones a nivel de algunos estados y del Distrito Federal, o sea, ¿se meten a analizar eso? Sí se hace, sin embargo, y parece excusa, no ha habido tiempo. Ahorita estamos con lo de los profesores. De hecho, ahorita la coordinadora distrital pues me pidió que armáramos ahí un informe que tiene que ver con el análisis, ¿no? Y efectivamente decir, bueno, ganamos, pero ¿por qué? ¿No? El por qué. Y ser críticos. Y eso es fundamental, y yo siempre lo he dicho en Morena y lo voy a seguir diciendo, aunque no les guste.
que si no queremos condenarnos como el PRD, que se quedó sin crítica y lo llevó a estar en donde está, tenemos que entrarle a la crítica, nos duela, hay que echarle limón a la herida para que sane y se haga dura, ¿no? Oye, René, pero Sí. no solo hay PRIAN, también hay PANREDE y PRIANREDE. De hecho, pueden checar en mis redes sociales, yo digo el PRIAN RD, ¿no? Y yo digo que en el sentido estricto, cuando decimos priista, te ves como un priista, o actúas como priista, o la política priista, nos referimos a la cultura política que ese instituto político nos ha dejado durante 70 años, ¿no? A eso me refiero. Entonces, cuando decimos PRIAN, PAN-RD, nos referimos a lo mismo, ¿no? Creo que hay que hacer una política de una manera distinta, donde no haya acarreados, donde la gente vaya a participar por interés propio. Por eso soy defensor de que los partidos políticos y los institutos electorales deben de ciudadanizar, ¿no? Cualquiera me diría, oye, estás diciendo una tontería, todos somos ciudadanos. No, en el sentido estricto. Ser ciudadano es tener responsabilidad, ¿no? Mencionaste un elemento hace rato, ya para terminar, respecto a que los partidos, dijiste textualmente, los partidos tuvimos problemas para armar nuestra representación en las casillas, ¿verdad? Luego entonces, si yo presumo que tengo 6 millones de afiliados, ¿cómo es posible que no pueda cubrir mis casillas? Si yo presumo 11 millones de afiliados, y en el caso de Morena también, si presumo N afiliados en la Ciudad de México, ¿cómo es posible que no puedo cubrir las casillas? Ahí hay un problema de fondo. Bueno, nosotros tenemos la virtud de que somos el único partido que no les paga a sus representantes de casilla, que les pedimos que de manera voluntaria se presenten, ¿no? Y los convencemos de ¿En toda la ciudad? En toda la ciudad. Porque se trascendió en los medios que en la delegación Cuauhtémoc había una fila esperando que les pagaran los 200 pesos prometidos. Pues desconozco lo que pasa en la Cuauhtémoc. Yo siempre he dicho, el día que yo me dé cuenta de situaciones de compra de voto o de mapacheo político, pues ese día seré más crítico en Morena, y si no me escuchan, pues yo renuncio, ¿no? Sí. Porque no lo sé, salió en el periódico, no me consta, no te puedo asegurar. bueno, si salió en La Razón, uno pone en duda la fuente, ¿no? Digo, no me estoy cerrando, ¿no? Pero en Morena en general, yo hablo desde lo que yo he vivido. Ni para gasolina, es más, ni para tiempo aire para nuestros representantes de casilla, todo sale de nuestras bolsas, y creo que esa es una virtud y que se tiene que estar trabajando. Y de hecho la tarea fundamental y permanente de Morena es construir nuestra estructura, pero no de personas que vengan acostumbradas a que cuánto me das y si me presento a la casilla, no. ¿Tú trabajas para vivir? Yo vivo feliz y vivo haciendo lo que me gusta, ¿no? ¿Vives de la política? No, nunca he cobrado de la política. ¿Vives para la política? Vivo para la política. Es una pasión que tengo. Hay mucho desencanto, sí, desde el ámbito teórico, la definición de izquierda, ¿no? Por ejemplo, una definición clásica marxista, pues sería democratizar los medios de producción, ¿no? Pero si nos ponemos estrictos y luego la gente no nos empieza a entender o les empieza a doler la cabeza, yo digo, por eso hay que ciudadanizar, tenemos que educar a nuestra militancia también. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá más adelante haya otra oportunidad. Pues hay muchos temas, ¿no? Que creo que aquí medio se programa, yo creo que es lo indicado. Pues cuando me inviten yo estaré aquí. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Y pues bueno, René un anuncio, Martínez. este 26 los esperamos del Ángel al Zócalo. Bueno, todavía no sabemos a dónde vamos a llegar, pero partimos de la glorieta del Ángel de la Independencia. Vamos a marchar por la educación pública, gratuita y laica. Muchas gracias. ¿No le pides camiones a Fernando Mercado? No, bueno. De ninguna manera. Está bueno. Nuestra gente va por su propia voluntad. Ok. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, por haber estado en este programa. Gracias a usted por haber sintonizado este programa de Mujeres Insurgentes, Espacios de Diálogo. Soy Beatriz Gallardo y les agradezco muchísimo que nos sintonice, y desde luego agradecerle a Hugo Aguirre que nos dé todo tipo de apoyo técnico en cabina. Pásela bien. Muchísimas gracias. Canal Patrio.